La idea es que hoy voy a tratar de que no ser tan quizá expositivo. Vamos a tratar de cambiar un poco, no para siempre la dinámica, sino al menos por hoy, eh, con el fin, ¿verdad?, de variar un poco nomás. Ya, no va a ser tan discursivo el día de hoy. Por eso mismo vamos a comenzar al revés. Generalmente, ¿verdad? Han visto que en los estudios el pastor plantea como una pregunta, ¿cierto? Comienzan y como que está entre líneas el adivinar cuál es la exigencia que se va a ver el día de hoy. Hoy día vamos a partir desde la exigencia y vamos a tratar de ver por qué el autor dice efectivamente lo que dice respecto a esta exigencia. Y vamos a ver si es verdad o no es verdad, por decirlo de alguna forma, desde el estudio de ciertos textos bíblicos. ¿Ya? Eso es un poco lo que quiero que hagamos el día de hoy. Entonces, la exigencia es, haceos tesoros en el cielo, dando sacrificial y generosamente. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día sí o sí vamos a estar revisando varios textos que tienen que ver con el asunto del dar, con el asunto de las riquezas. Por eso le tiraba la talla a la feña, le decía con el asunto de los afanes de la vida, de irse a los afanes, es broma. Pero que se entienda que vamos a estar viendo un poco acerca de estos textos. ¿Ya? El primer texto que quiero que vayamos todos juntos es a Mateo 6, del verso 19 al 21. Y le voy a pedir, hermano Enrique, ¿alcanza a ver de ahí atrás o tiene Sí. para que nos pueda leer el texto, por favor? No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, y los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Gracias, hermano Enrique. Entonces, cuando vemos este texto, ¿cuál es el primer mandato que ustedes ven que Jesús en el Sermón del Monte está dándole a sus discípulos, está enseñando? ¿Cuál es el mandato que ven ahí? El primero. Lo que el texto está diciendo, por muy sencillo que parezca, no amontonar riquezas. Esto es bien interesante porque dice no generar riquezas, no amontonar riquezas. De hecho, interesante porque con lo que viene, me equivoqué de botón. Ahí sí. Con lo que viene después, me equivoqué de botón. Dice, aquí en la tierra donde la polilla destruye y las echa a perder y donde los ladrones entran a robar. O sea, ¿cuál es la idea que está dando aquí? Tú aquí en esta tierra no juntes tus cosas y juntes cosas y juntes cosas, ¿verdad? Porque finalmente las vas a perder, ¿verdad? El punto acá es no amontonen riquezas, ¿verdad? No necesariamente es no generen o no hagan, en cierta manera, riquezas, sino no las amontonen, no las guarden. Ahora, ¿qué nos dice que debemos hacer contrario a esto? Si se fijan, hay un más bien. ¿Qué nos dice? Es como un contraste, ¿cierto? En vez de hacer esto, hagan esto otro. Entonces, en vez de no amontonar estas riquezas, de no guardarlas, ¿cierto?, en una pieza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amontonar riquezas, pero ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Y aquí vemos algo súper sencillo, pero que el Señor da como ejemplo. De hecho, me encanta esto de Jesús, lo sencillo que es para Él para explicar las cosas en un término de sabiduría. Él dice, lo que está aquí se lo va a llevar el hollín, se lo va a comer el polvo, se lo lleva las termitas. Lo que ustedes amontonan en el cielo, eso no se va a echar a perder, va a estar ahí, entre comillas, para siempre y no se los van a robar. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Pues, ¿debido a qué? ¿Por qué esto es tan relevante? Porque donde está tu riqueza amontonada, donde tú estás juntando lo que tú estás reservando, ¿qué está ahí también? Tu corazón, ¿verdad? Entonces, primero el Señor nos dice, no amontonen riquezas, ¿verdad? No junten riquezas por juntar riquezas, sino más bien amontonen estas riquezas en el cielo, por donde está tu riqueza, está tu corazón. Ahora, según el texto, ignora la primera, la segunda. ¿Por qué es importante dónde un creyente hace sus tesoros? Pregunta para ustedes. ¿Por qué eso es tan relevante? Quiere decir, o sea, como dónde está su hogar, o sea, su pertenencia. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si yo... Voy a poner un ejemplo mejor al Seba. Si el Seba ama mucho a Fernanda y la ama,
que adora y realmente su corazón está con ella, ¿cómo nosotros vamos a notar eso? ¿O qué va a pasar en consecuencia de este amor? Sebastián va a actuar conforme a eso. Si tu corazón está en las riquezas o está en los cielos, de una u otra forma nos podríamos hacer esta pregunta: ¿cómo se ve un hombre que ama las riquezas? ¿O cómo se ve un hombre que su corazón está en el cielo? En forma práctica, ¿cómo lo ven ustedes? ¿O cómo se lo imaginan? Avaro, afanoso, preocupado, ¿cierto? Distribuye la mayor parte de su atención en la riqueza. Y su tiempo, ¿cierto? Su tiempo, su atención está en cómo genero dinero, ¿verdad? Y eso no necesariamente quiere decir que un hombre no tiene que ser trabajador o una mujer no tiene que ser trabajadora, sino es: mi corazón está en esto, yo quiero más de esto y más de esto y le voy a dedicar tiempo y me voy a esforzar y voy a sacrificar lo que sea por eso, por tener más y más riquezas y amontonar más riquezas. De hecho, la escritura es un ejemplo bien sencillo para describir esto y es Mateo 6:24. Mateo, ¿lo podrías leer? Por favor. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Interesante, ¿eh? ¿Cómo describe Jesús a alguien que ama las riquezas como que las riquezas fueran tu Señor? Como algo que te domina, que está por sobre ti. Entonces, cuando uno piensa muchas veces en un hombre afanoso, cuando uno piensa en un hombre que ni siquiera la palabra es afanoso, que su Señor son las riquezas, ¿qué es lo que vamos a ver? Alguien que encuentra su satisfacción, su seguridad, su alegría, su todo ¿en qué? En las riquezas, en servir a las riquezas, en estar ahí, en acumular riquezas. De hecho, si se fijan, este texto de Mateo 6:24 está un poquito más abajo nomás del 6:21. Viene un texto y luego dice, y el Señor recalca esto: donde está tu riqueza está tu corazón. Pero él plantea esto: nadie puede servir a dos señores. O sea, en la práctica se ven como si tuvieran o no un señor distinto, ¿verdad? Entonces, y esto es muy clave porque hay una pregunta acá que es súper clara, que el Señor dice: ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por, aunque sea de forma tan sencilla, la pregunta es: ¿existe un punto medio? Por obvio que parezca, ¿qué nos está diciendo el texto? O es uno o es lo otro. O tu Señor es Cristo o tu Señor son las riquezas. ¿Qué es lo que está diciendo el texto acá? Es casi algo antagónico. Entonces, si bien todavía no vamos a entrar en términos prácticos, ¿qué podríamos pensar o qué implicancia tiene esto? Es que seguramente ustedes han escuchado de la teología de la prosperidad, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que con esto no tiene lugar alguno este asunto? Tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes estar esperando solo de Dios, inclusive esto, acumular riquezas y tener más y más y más, ¿verdad? Porque el Señor no permite. De hecho, eso es interesante. Al final esto es una clase de idolatría. De hecho, uno podría ir más allá y podría decir, nadie puede servir a dos señores en general. O es Dios, o la riqueza, o otra cosa. El punto es que no existe un punto medio. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica que no debamos o que no podemos servir la riqueza hacia Dios? En términos prácticos, ¿cómo lo verían ustedes? Por ejemplo, quizás es más sencillo. ¿Tiene esto que ver con que voy a estar todo el día en la iglesia? ¿Que ha sido una de las implicancias que la gente ha tomado para esto? ¿Cómo? No debería. No debería, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos demostrar que no servimos a las riquezas, por ejemplo? ¿Cómo lo ven ustedes de la forma práctica? En los objetivos que uno se pone en el trabajo, en su emprender. Estoy emprendiendo para llenarme de riquezas, acumularlas o para crear riquezas. Si hay gente que tiene el don de crear riqueza, ¿ya?
Por ejemplo, la ministra de Agricultura fue como nada a Estados Unidos y tiene su fortuna. Pero está interesante, el hermano Enrique dijo una palabra clave, el para. ¿Para qué? Cuando tú trabajas, ¿para qué lo haces? ¿Para servir a tu familia? ¿Para meterlo en el banco y tener el último iPhone? ¿O porque quieres servir a otros con eso? Generar. ¿Se entiende? Generar riqueza. Entonces, Tengo la habilidad de generar riqueza para la sociedad, para todos. Obviamente yo voy a generar riqueza para mí también. Pero eso lo va a ser para todos. entonces ese es el punto. Cuando nosotros vemos los para, y hay un ejemplo súper sencillo, con esto quizás me van a colgar, pero con esto no estoy juzgando a nadie que use o no el crédito. ¿Ya? Por favor, que se entienda eso. Pero me voy a poner como ejemplo. Yo recuerdo cuando yo era más joven, trabajaba y no ganaba mucho en ese tiempo. Trabajaba y estudiaba. Y yo recuerdo que, no sé, imagínense que ganaba un sueldo X y yo iba y me compraba el feroz teléfono, el feroz computador. Y todo lo que yo tenía casi era para pagar eso. Y yo después, ahora yo reflexionaba y decía, wow, sin querer en ese tiempo. Pero claro, como era poco dinero en los ojos de muchos, yo decía, yo no soy esclavo de la riqueza. ¿Ah? Pero todo mi trabajo, todo mi esfuerzo extra que yo hacía después de ir a estudiar, etcétera, yo no pensaba en, ¿sabes qué? Voy a, como hijo, a ayudar a mis papás. O como hermano, voy a ofrendarle a otro. Sino que yo me pagaba el feroz computador. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, mi señor, a pesar de que no era un tipo con mucha riqueza, yo quería esto. Y todo mi esfuerzo y mis ganas estaba en eso. Ahora, cuando uno lo ve en este mismo asunto, uno ha escuchado y es triste cuando uno ve a personas, por ejemplo, que tienen una excelente calidad de vida. Y es súper bueno. Pero nos reíamos con mi esposa el otro día. Pero tú los ves que están llenos de deudas y no pueden dormir tranquilos. Porque todo su esfuerzo, todas sus fuerzas están en yo quiero esta calidad de vida. Yo quiero esta casa ya no sé a dónde. Yo quiero estos cuatro autos, uno para el perro, para el gato y no sé qué. Y están en un esfuerzo y llega a ser hasta contradictorio cuando tú hablas con ellos y te dicen que tienen problemas de dinero. Porque dices, pero ¿cómo va a tener problemas de dinero? Mira tu casa. Tú te das cuenta que todo lo que ellos han hecho es con ese fin de ir y de acumular y de tener más y estatus, en fin. Entonces, cuando uno ve lo que veíamos atrás del corazón, sí o sí van a haber evidencias externas de dónde está nuestro corazón. Ahora, ¿cómo se vería, por ejemplo, el lado contrario? ¿Cómo se vería alguien que de una u otra forma pone su corazón en Dios o que hace las cosas para Dios? Vamos a un ejemplo que está un poco más adelante. Dice, Jesús estaba sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echa dinero en ellos. Muchos ricos, dice, echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre. Y en uno de los cofres echó 2 moneditas de cobre de muy poco valor. ¿Se dan cuenta el contraste que hace el Señor? Ricos, mucho dinero, una viuda pobre que echa 2 moneditas que significan muy poco. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado de todo lo que tenía. Esto es bien interesante porque tiene que ver el asunto de dar. Recuerden, te estamos tratando de justificar la exigencia. Haceos tesoros en los cielos, dando sacrificalmente. Acá el Señor está diciendo algo. ¿Qué es lo importante de cuando nosotros vamos y damos a otro o damos al Señor? ¿Tiene que ver con la cantidad? No, sino que tiene que ver con lo que eso significa. ¿Verdad? O sea, tú puedes dar muchos millones de dólares porque te sobran muchos millones de dólares. ¿Verdad? O tú puedes dar de tu pancito que tenías en el almuerzo y lo partiste en la mitad. Pero de una otra forma, ¿qué significó para esta viuda? Ha dado de todo lo que tenía para vivir. Hubo una especie de costo para ella. ¿Se entiende? Hubo como dice nuestra exigencia arriba, un sacrificio a la hora de entregar lo que ella tenía. Entonces, cuando el Señor habla esto de dar tesoros en los cielos, no está hablando hacer tesoros en los cielos dando sacrificial y generosamente,
no está hablando de la cantidad que damos, sino que está hablando de qué es lo que significa para nosotros esa cantidad. Ahora, este texto también podríamos, si bien habla directamente de las riquezas, pero bueno, no está, así que pero puede ver el video. Ya, pero hablemos del pastor. Andresito es un hombre que uno ve que hace hartas cosas, ¿cierto? Que corre, que las cornices, que la cuestión, que no sé qué. Y algo que es que siempre está haciendo cosas en su casa y todo, más sus 4 hijos, en fin, y corre. Pero algo que yo siempre he valorado de él es que si yo lo llamo y le digo, pastor, ¿tiene un rato? Él me dice sí, o ven a la casa, o conversamos arriba, o nos tomamos un café. Y yo pienso en eso, más allá del dinero, ¿verdad? No pensando en el dinero. Yo digo, él no tiene mucho tiempo. Y yo sé que ese tiempo que él me está dando lo descoloca por completo. Lo saca de lo que tiene que hacer. Lo saca de su estudio. Lo saca de las cuestiones que él tiene que hacer. Entonces, pero de una u otra forma vemos que está dando algo que sí le cuesta. No sé si se entiende lo que voy. Entonces, cuando pensemos en esto, en dar generosamente, si bien el Señor está hablando del dinero, también podemos pensar en un montón de otras cosas, de que una u otra forma nos van a costar. ¿Ya? Ok. Bueno, ahí le dice, ¿cuál es la gran diferencia entre estos ambos dadores en el texto, verdad? Es que uno dio, ¿verdad?, de lo que le dolía o de lo que estaba, de lo que tenía, ¿verdad?, de lo poco que tenía, versus que el resto dio de lo que le sobra. Ahí está la gran diferencia. No en la cantidad de dinero que cada uno dio. Ahora, hay otros textos que hablan de esto y este texto quizás es donde vamos a dedicar más tiempo y es bien importante. Dice, un hombre de los principales le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Luego dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ya? Esto es interesante. Él está diciendo, sabes que no hay nadie bueno, y él básicamente está repitiendo y diciendo, bueno, yo sí soy bueno, yo sí he guardado todas estas cosas, yo sí he hecho esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le responde el Señor? Le dice, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás, ¿qué cosa? Tesoros en los cielos. Y luego le dice, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, ¿qué le pasó? Se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste este hombre? Porque era muy rico. O sea, lo que el Señor le estaba pidiendo no era algo sencillo. Él está diciendo, ve, vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y él se pone muy triste porque él era muy rico. Y esta frase es importante, miren. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Las que acumulan riquezas. Los que aman sus riquezas. Porque es más fácil, dice el Señor, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, cuando uno ve eso, uno pensaría y diría, oye, en realidad el estándar que le está poniendo a esta persona es muy alto, ¿no? O sea, si el Señor fuera y nos dijera, bueno, vende todo lo que tienes y ahí recién conversamos, después de que te despojes de todo lo tuyo, ven y sígueme. Por eso me parece bastante la respuesta de los discípulos de, bueno, si es así, ¿quién va a ser salvo entonces, po? ¿Podrá ser salvo? Y esto me encanta, porque primero el Señor dice, esto es muy difícil, pero después dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, un grande Pedro, le dice, bueno, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que nadie que haya dejado casa, padres, madre, hermano, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en la vida eterna. Aquí tengo algunas preguntas. La primera es, ¿qué aprendemos aquí del joven rico? Enumeren las cosas que leyeron. ¿Qué vemos del joven rico acá?
Vamos, por sencillo que parezca. Su corazón estaba puesto en las riquezas. Que su corazón estaba en la riqueza, ¿verdad? Eran muchas o pocas riquezas. Muchas riquezas. ¿Verdad? ¿Qué más aprendemos de él? De que, bueno, yo lo escuché todo, pero como interpretación un poquito, de que de repente no basta ser bueno, tener muchas cosas buenas, ¿Mm? pero si hay una cosa mínima, como en este caso, está todo perdido. Mm. Y de repente uno da todo por sentado, dice, soy bueno, hago esto, hago este otro, como que tú dices, ya, está todo listo. Mm. Pero en realidad, a veces es una gran cosa, pero a veces pequeñas cosas te hacen alejarte de Dios. Bueno, de hecho acá vemos, va a sonar sencillo, pero vemos que él se autojustificaba un montón y a sí mismo. O sea, ay, tú, si solo Dios es bueno, él dice, no, pero yo guardo la ley, yo hago esto. Y el Señor le muestra, mira, pero tienes un problema súper grande. Tienes un tema con la riqueza. Súper fuerte con la riqueza. Ahora, en términos prácticos y reales, ¿por qué es difícil que un rico entre el reino de los cielos? Ahora, cuando uno piensa en esto, aquí quizá me voy a extender un poco, se las recomiendo si tienen tiempo. Hay una predicación que se llama Soy rico, no, soy rico, soy tibio y me encanta, ¿ya? Que es de Francis Chan. Y él habla algo bien interesante, que dice, ok, cuando nosotros seguramente, y es muy probable que si pensamos en cada uno de nosotros, lo primero que se nos viene a la cabeza es, yo no soy rico, definitivamente yo no soy rico. Clase media como A, diría, diría el Coco Legrand, ¿cierto? Pero inmediatamente pensamos, no, nosotros no somos ricos, hay gente que es totalmente rica. Él decía, el punto es qué pasa cuando nuestra realidad la empezamos a contrastar con otras realidades y con el mundo. De hecho, hay una estadística que es súper dura, que uno de cada 10 personas, piensen, somos 10 personas acá, solo 3 tienen casa, un auto y conexión a internet, o luz y agua potable, etcétera. O sea, de 10 personas en el mundo, 3 tienen eso. El resto vive con menos de $2 al día. Entonces, hay una realidad que a veces no nos gusta asumir, y es que nosotros, a la luz de toda la humanidad, somos absurdamente ricos. Pero de hecho, hay un libro de hecho que se llama Somos asquerosamente ricos, en un sentido. Porque, ¿cuántas veces nosotros, por ejemplo, nos hemos ido, quizás nos ha pasado, pero no es el constante? ¿Alguien tiene una preocupación de que vaya a faltar para comer mañana en la mesa, por ejemplo? Quizás el gran preocupación es qué voy a hacer de almuerzo. Si voy a hacer arroz, si voy a hacer sopa, si qué le voy a echar y qué no. Pero no siempre, ¿verdad? Hay distintas situaciones. Pero, por ejemplo, al menos yo le decía a mi esposa, oye, nosotros nunca hemos dicho, oh, quizás no hay nada para echarle a la olla mañana. Gracias al Señor eso no ha sucedido. Pero, sin embargo, eso a veces nos olvidamos que en cierto sentido las cosas materiales, las riquezas, nos dan una clase de seguridad. Y yo creo que lo que el Señor está diciendo con esto, no quiere decir que no nos vamos a ir al cielo, pero sí yo creo que Él levanta una tremenda alerta. Ojo, cuidado. Seamos sinceros, ¿les pasa que a veces se sienten más seguros a fin de mes cuando llega el sueldo y uno dice, oye, bueno, voy a tener esto, voy a poder pagar esto, versus cuando eso no está? ¿Cómo se nos mueve todo? Como cuando se atrasa algo, no sé qué, sobre todo los que tenemos familia, los que tenemos hijos, cuando no están las lucas, yo digo, chuta, la Paula me dice, oye, mi compadre en remedio era Albertito y tú no tenías. Pero el descanso que hay cuando está, po. Es como, ya compra nomás, ya compra esto, en fin. Entonces, yo creo que es lo que el Señor está diciendo. Muchas veces este texto anterior se ha tomado y se dice, no, pero es que el problema es si tú tienes el corazón en tus riquezas. ¿Ya? Y un autor me encanta lo que decía de un libro, decía, bueno, si tú te excusas con eso y sientes alivio, cuidado, porque quizás sí tu corazón está en las riquezas. Y quizás el Señor sí te está diciendo, oye, debes dar más, o cuando digo dar, hermano, no me estoy refiriendo a dar en la iglesia, diezmo, etcétera, sino debes compartir más, debes dar más con otros, ¿verdad? Para demostrar que tu corazón precisamente no está ahí. Entonces, yo recuerdo eso, recuerdo y siempre hacía esa justificación, decía, no, pero el Señor está diciendo que si el corazón está ahí o no, y sentía alivio al leer eso. Y después el autor va y te dice, bueno, si sentiste alivio ahora, probablemente este texto sí es para ti. Sí es para ti. Ahora,
el Señor quizás es duro en esto, pero le pregunta al joven rico, ¿cómo puede hacer él tesoros en el cielo? ¿Qué le dice que tiene que hacer? Vender todo. Ahora es algo interesante, porque cuando vemos este texto, que nuestro corazón pueda estar o no en las riquezas, la exigencia que Él le da es muy dura, pero no es muy distinta cuando el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Y deja padre, madre, hijos, hijas, etc. Y sígueme. El que aún retiene su vida, ¿verdad? Dice que la va a perder. Entonces, si se fijan en el Señor, esto no es nuevo. Quizás es específico, pero no es nuevo. ¿Se entiende? O sea, el Señor acá le está diciendo, ve, despójate de esto, que esto no sea lo que te domine, que esto no sea lo tuyo. Si es necesario que vayas y lo vendas y hagas esto, ¿verdad? Hazlo. Pero que esto no sea tu Dios, que esto no te domine. Y hay tantas cosas, ¿verdad? Si al final uno cuando ve esto del Dios y las riquezas, yo creo que el Señor lo habla mucho porque ve lo importante y lo cotidiano que es, pero no es muy distinto cuando el Señor nos habla que dejemos nuestros ídolos, que dejemos lo que nos aprisiona, lo que está ahí. Ahora, algo interesante en todo esto, y a pesar de lo difícil que es el tratar de vivir, ¿verdad? De esta forma, de una forma que da sacrificial, que da generosamente, que es como la viuda, que la riqueza está en uno y uno incluso dice, no, voy a dar, no me gusta esa frase, dar hasta que duela, pero voy a ir y voy a dar. A pesar de eso que está ahí, el Señor, existe una esperanza para aquellos, y me incluyo, que a veces luchamos con el amor a las riquezas, o para aquellos que aman las riquezas. ¿Existe una esperanza? ¿Qué dice el texto? Que sí, ¿cierto? O sea, el Señor, comillas, da este refrán, ¿cierto? Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Qué difícil es que un hombre que ama la riqueza y que quiere hacer dinero y que solo se preocupa de eso y de eso. Oh, qué complejo que ellos, no sé, crean el evangelio y se avanzan. Pero el Señor después dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Me gustaría que me acompañaran por favor a Lucas 19 del 1 al 10. Ese no lo tengo acá, así que hay que buscarlo. Como dato, esto está en Lucas 12, ¿ya? Esto es un par de textos más allá. Perdón, Lucas 14. Vayamos por favor a Lucas 19. Perdón, sí, Lucas 18, entonces vamos ahora a Lucas 19. Del 1 al 10 creo, sí, por favor, Beto. ¿Sí? No, leamos Lucas 19. Sí, leamos Lucas 19, el capítulo siguiente. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol, tipo moro, para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, te devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, le dijo, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Súper. Siempre me he preguntado esto y cómo se ve este asunto de que un rico crea en Cristo. Un par de versículos y capítulos más allá, vemos cómo se ve. ¿Qué era Zaqueo? ¿Era pobre o rico? Era jefe, ¿cierto? Publicanos. ¿Y qué es lo que pasa cuando Zaqueo se encuentra con Cristo? ¿Qué hace? Tiene una convicción de pecado. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo primero que hace? El tipo se para y se para como el joven rico. ¡Oh! El Señor me está pidiendo esto. Señor, si yo lo que tengo es pobre, y si alguien lo defraudé, le devuelvo.
pero aquí está, toma. Porque a veces olvidamos que el asunto de las riquezas, voy a citar al mismo Piper, él decía, muchas veces queremos vencer la carne o queremos vencer el amor a la riqueza o a los ídolos, que sea, pero está hablando en particular de la riqueza. Él decía con cerbatanas o como con pistolitas, ¿ya? De la carne en vez de con amores más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Saqueo tenía a Jesús y las riquezas. Llegó un punto en que llegó Cristo y Cristo pesó tanto que incluso el despojarse de esto lo hizo en forma alegre. ¿Han visto esa parábola que dice, vino un hombre, compró un campo y se dio cuenta que estaba y fue gozoso? Vendió todo lo que tenía para ir y comprar el campo. Otro, el de la perla de gran precio. Y va y ve el reino y vende todo porque no, esto es wow, esto es genial. A veces olvidamos que el hecho de seguir a Jesús, le damos tal valor a Cristo que las posesiones materiales, de una forma u otra, dejan de tener un sentido. Cuando de repente tú dices, oye, en realidad esto no es tan importante. Yo siempre doy la historia, hay una persona que se llama Tomás Moro, un misionero, no sé si lo ubican. Él, recuerdo en una conferencia, él contaba su historia, él no tiene AFP, no tiene nada, es chileno. Y se fue a vivir afuera, vendió todo lo que tenía, se fue, y yo pensaba, decía, wow, y se fue a predicar el evangelio. No, se fue y empezó a comprar en India, creo, niñas que iban a ser traficadas en comercio sexual. Y él iba, las compraba, las salvaba y creaba un hogar con la niña. Y después llegaba, juntaban riqueza de nuevo, iban, compraban otra niña, la salvaban, le predicaban el evangelio. Hoy de ahí han salido misioneros y un montón de cosas. Y él decía, yo no tengo nada. No tengo FP, no tengo banco, no tengo nada, decía él. Pero, decía, si ustedes me preguntan, eso para mí no es un pesar. Él realmente lo veía como una alegría. Entonces, cuando yo veo estas historias, cuando vemos el ejemplo de Saqueo, por eso lo coloqué primero, y digo, Señor, ayúdame a que tu valor sea tan alto, que el gozo que encuentro en ti sea tan alto, que la seguridad que encuentro en ti sea tan alta, que yo pueda aún despojarme de lo que me duele, comillas, de lo que está ahí, y tener esa confianza y ese gozo en ti. De nuevo, esto aplica para tantas cosas, pero en este sentido de las riquezas, sobre todo quizás a los que nos ha tocado estar casados, ser padres de familia, sabemos cómo cuando nos vamos a dormir está aquí, ¿sí o no? Oye, incluso cómo hago más lucas, cómo proveo para mi familia, cómo esto va a faltar. Hasta me da pena, yo no te decía, pues, están cosas absurdas. Yo decía el día de mañana, ¿qué pasa si no tenemos mucho y al Albertito lo molesten por eso? Lo molesten por donde vive, lo molesten por un montón de cuestiones. Y le decía, y hermano, con esto le abro el corazón un poco. eh, y me vi buscando arriendo y un montón de cosas y pensando eso en el trabajo, sacaba la vuelta y cuando hacía esto decía, Señor, perdón, perdón. Porque mira la tontera, estaba dispuesto a endeudarme aún más y vivir una vida llena de preocupaciones y cosas. Porque a mi hijo le iban a decir algo porque vivía en Santa Rosa. Yo dije, Señor, perdóname. Porque mi corazón está en la riqueza muchas veces. ¿Por qué no puedo creer en tu provisión? ¿Por qué no puedo creer lo que tú dices que es importante? No lo que el mundo me dice que es importante. Cuando uno ve estas cosas, y yo creo que igual les pasa, si uno realmente es sincero, uno ve que muchas veces nuestro corazón está aquí. Ahora, hay algo... que hay un video que me gustaría compartir con ustedes, y se lo voy a recomendar también porque es una serie que habla harto acerca de las riquezas, ¿ya? Pero tiene que ver, y después vamos a conversar un poco acerca de este video, ¿ya? De hecho, va a sonar triste, hoy día el estudio era un poquito más corto, hermano, y partimos con este. Pero después pueden conversar, ¿ya? Vamos, pibe, por favor, con... Bueno, ¿te gustó el video? Entonces, cuando habla de abundancia, obviamente no está hablando de riquezas absurdas, sino de que hay suficiente muchas veces. Pero, y de que vamos a tener lo suficiente. Y me encanta al final cuando dice que debido a eso podemos ser generosos. Podemos ser generosos aún sacrificialmente.
Cuando uno piensa en esto y dice, Señor, ¿y si ayuda? No, pero es que no, nos va a faltar para 3 meses más, porque en 3 meses más tengo que para el cumpleaños el Albertito y tenemos que hacerle la temática, no sé qué cosa, y no sé qué. ¿Se han visto pensando así a veces? A mí me ha pasado muchas veces. Y cuando pienso en esto digo, chuta, en realidad, po. O sea, me mirará el Señor y digo, ¿realmente estáis pensando en un afán de 4 meses más para no ayudar a tu hermano? Como, siento que ¿de verdad? O sea, ¿cuántas veces hay una canción de Santiago Benavides y dice, se me olvida de cuántas veces has puesto el pan en la mesa, se me olvida de cuántas veces has estado? Es como, ¿de verdad? El Señor, como, ¿de verdad tú crees que te va a faltar? De hecho, algo interesante, si me siguen por favor a Mateo en sus Biblias. Mateo, capítulo, capítulo 6, por favor. Mira, bueno, el pastor una vez igual nos mencionaba, ¿verdad? Que Mateo era un autor que era muy estructurado. ¿Ya? Mateo capítulo 6, que el apóstol Mateo, el que escribió, ¿verdad? El Sermón del Monte, él era muy estructurado. Y que había una lógica en lo que él estaba planteando acerca del reino de Dios. Y en esta lógica del Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, mira, esto parte con Jesús y la limosna. Eso dice en el capítulo 1, ¿verdad? Y dice, guardaos de hacer vuestra justicia de los hombres para ser vistos por ellos, ¿verdad? Ahora quiero que vean el lenguaje que empieza a usar Mateo acá. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto? O sea, ¿qué está diciendo? Ojo de cómo dan, que no sepa tu mano derecha lo que da la izquierda, etc. Pero miren el versículo 3. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público, ¿verdad? Ok, después, Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas, en las calles, ¿verdad? Para ser visto por los hombres. Y los digo que ya tienen su recompensa. ¿Se dan cuenta cómo empieza a aparecer algo en la lógica de Mateo? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto, que ve el secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. No uséis repeticiones vanas como los gentiles, porque su palabrería, no hagáis semejantes a ellos, ¿cierto? De que iban y hacían tonar todo lo demás. Y ahí el Señor explica cómo había de una otra forma que orar. Ahora, un poquito más abajo, en el 16, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos andan con sus rostros, ¿verdad? Tristes, para mostrar que están ayunando. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. O sea, el Señor primero le está hablando así acerca de la vida como cristiana, ¿cierto? De que la oración, etcétera, todo, de una u otra forma va a tener una recompensa. Ya algunos dicen que este en público es cuando ven Cristo, otro que es en esta tierra, en fin, pero hay una recompensa, hay un tesoro, hay algo que el Señor da. Ahora, versículo 19, no hagáis tesoros en los cielos, donde la polilla y lo rompe, sino haceos tesoros en la tierra, lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Como el Señor le está diciendo, ojo, porque lo que ustedes quieren, lo que ustedes anhelan, de hecho cuando vean más arriba, cuando dice que el fariseo se levantaba y oraba, o decía su ayuno, era como, él ya fue recompensado. Los hombres, ellos querían gloria, ya, ahí está su gloria. Ellos no querían estar conmigo, ellos querían gloria, y ahí está. Pero dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Personalmente siempre me ha costado entender ese texto, porque es un apéndice. No sé bien cómo relacionarlo acá, ya eso lo vamos a dejar en paréntesis. Pero después, sigue en el texto, miren, no hagan tesoros en los cielos, y después, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque el que sirve aborrecerá a uno y estimará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero miren cómo termina este capítulo. Por tanto os digo, no os afanéis en vuestra vida por lo que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo lo que habéis de vestir. ¿No es el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 32. Y esto es clave. ¿Y recuerdan cuando hablábamos de dónde está tu corazón y que no podían servir a los señores? Este es súper clave. Porque los gentiles, los que no conocen a Cristo, los que no han sido salvos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Se dan cuenta cómo termina este capítulo? Cómo el Señor nos dice, ok, no se afanen, no tengan dos. ¿Por qué? Porque como decía el texto, no les va a faltar. No se afanen. Y lo que es fuerte, los gentiles viven buscando esto. De hecho, lo que es aún más duro, a veces pareciera que ellos fueran más diligentes en buscar riquezas que nosotros en las cosas del Señor. Un ejemplo clave, cuando yo estaba en la universidad había un ramo que me costó muchísimo, muchísimo, que se llama ecuaciones diferenciales. ¿Qué cuestión más difícil? Trasnoché, me esforcé, la lloré, oré, hice un montón de cosas por pasar ese ramo. Y yo pensaba, hijo, si la escritura me llama a ser humilde, no he hecho ni el 10% de lo que hice para esforzarme en eso, en levantarme en la mañana, entrar a nochar y decir, Señor, por favor, hazme un hombre más humilde, hazme un hombre más sencillo, hazme un hombre conforme a Cristo. ¿Se entiende? Entonces muchas veces cuando vemos la vida de los gentiles o las cosas que muchas veces no tienen que ver con esto, vemos que se levantan temprano, que trabajan mucho, que se esfuerzan, que esto, que cumplen una cosa, que cumplen otra. Y muchas veces nosotros los creyentes, por otro lado, ¿verdad? Es como que viviéramos, no, a mí, el Señor es mi Señor, y no las riquezas, ¿cierto? Pero aún así parece que no le sirviéramos con el mismo afán al reino de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, en fin, dudas, preguntas, consultas. Sé que es un tema amplio, pero podemos conversarlo. Todavía tenemos tiempo, creo que nos quedan 20 minutos. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, comentarios?